Ven a ver al Salvador del mundo. Este tema fue escrito por el pastor David Franza y esta vez lo hemos adaptado. Un hermoso tema basado en el capítulo número 4 de Juan. Sin embargo, vamos a retroceder unos cuantos capítulos al número 1, al primer capítulo de Juan, donde nos relata una historia que parece un poco sencilla, pero hay una profunda enseñanza ahí. El capítulo 1 menciona que Juan el Bautista estaba con sus discípulos cuando dos de sus discípulos escucharon a Juan el Bautista decir: «He ahí el Cordero de Dios», e inmediatamente quisieron seguir a ese hombre al que Juan les señaló. Lo siguieron y cuando Jesús los vio, les preguntó: «¿Qué buscan?». Y ellos inmediatamente le preguntaron: «Maestro, ¿dónde te hospedas?». Ellos sabían que la única forma de aprender de ese hombre, el que era el Cordero de Dios, era estando cerca de él. Así pasó también con los discípulos de Jesús. Cuando Andrés le dijo a su hermano Simón Pedro: «Ven, vamos a ver». Cuando Felipe le dijo a Natanael: «Ven, tienes que venir a ver, vamos a ver». La Biblia nos relata historias muy bellas, pero nos enseña una cosa: para aprender de alguien debes estar cerca de él. Y así sucedió en Juan capítulo 4, cuando nos vamos a ver que alguien dijo: «Ven a ver». La única manera de aprender de alguien es estando cerca de ella. Por eso es que la forma más provechosa o práctica de aprender algo es estando en el campo de trabajo, es teniendo una cercanía con el profesor, con la profesora, con la persona experta. Saben, hace algún tiempo a mí me gusta mucho aprender cosas, hacer arte o manualidad. Tiene distintos nombres y no es que sea un artista, ¿verdad?, profesional, pero me gusta, me llama mucho la atención todo esto. Pero hace días quería aprender sobre la cerámica o el barro. Incluso me llama mucho la atención ese versículo que habla sobre el alfarero. Y una vez buscando ciertas ideas en internet, miré un video donde estaba un hombre haciendo, incluso he visto mujeres, usando el torno y hacen esas figuras para arriba y para abajo y salen esas hermosas tinajas y esas hermosas jarrones y figuras, artículos tan bonitos. Se ve fácil, muy práctico, y ponen el dedo y aquí le hacen allá y sale algo muy bonito. Pues quise ver de qué se trataba y dije: voy a averiguar si por aquí cerca hay algo. Y cuando empecé a averiguar me di cuenta que cerca de la casa hay un estudio de arte donde enseñan esto. Y he ido a 2 lecciones y me ha gustado mucho, pero no era tan fácil como lo vi en el video. Una de mis compañeras de grupo, quien va más adelantada, le tocaba el torno ese día, así que ella se sentó, ¿verdad?, en la rueda, en el torno, y le tocó empezar. Cuando la profesora nos enseñó cómo era el proceso, se vio muy fácil. Nos explicó cómo debes poner, apoyarte sobre el brazo, qué parte de las manos debes usar, dónde debes ejercer presión y todo esto. Y dijimos: wow, no se ve tan complicado, la verdad. Y ella en un momentito nos hizo un artefacto, un artículo. Cuando mi compañera se sentó, pues no fue lo mismo. Y nos causó gracia, ¿verdad?, de que ella decía: ¿cómo es tan fácil que lo veía? Y así lo veía yo también desde donde yo estaba. Pero ya sabemos que al sentarse no es lo mismo, pero hasta que estuvimos ahí nos dimos cuenta, y la profesora pasa de uno al otro diciéndonos: eso no es así, es mejor si lo haces aquí. O cuando hagas eso, mejor hazlo esto. O mira, esto se amasa como si estuvieras haciendo pizza. O esto, así no, debes cortar. Solo estando ahí se puede realmente aprender. Hay muchas maneras prácticas de aprender en línea, pero nunca será igual a estar presente enfrente de la persona que está enseñando. Así es cuando más se aprende. Juan 4 nos habla de la mujer samaritana, esa mujer que llegó al pozo y que su vida fue transformada por un encuentro muy singular. Y no solo fue porque tuvo ese encuentro con Jesús, es que también corrió a buscar a otros para que también tuvieran ese encuentro con el mismo Jesús. Ella estaba tan emocionada que necesitaba decírselo a los demás. La mujer junto al pozo. Quisiera que leamos juntos Juan capítulo 4, los versículos 28 al 30 y 39 al 42. Juan capítulo 4, los versículos 28 al 30, y leo lo siguiente.
Esta es una historia muy conocida, yo sé, solo vamos a ver ciertos versículos para recordar de qué se trata. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, escuche esto, por el testimonio que daba la mujer. ¿Una mujer que era un ejemplo? Me dijo todo lo que he hecho, dijo ella, sin ninguna vergüenza, sabiendo la vida que ella llevaba. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Voy al versículo 41. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Primero por lo que ella les dijo y posteriormente por lo que escucharon del mismo Jesús. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La mujer samaritana, de la cual ni siquiera sabemos su nombre. Miren, una historia tan interesante y no sabemos su nombre. Fue al pozo como cualquier otro día, deseando seguro no encontrar a nadie. Una persona que evitaba seguro las miradas de los demás. Y llegó y se encuentra con un hombre a quien no esperaba encontrar. Pero ese viaje al pozo ese día sería un viaje diferente. Ese día sería un día diferente totalmente. No era como cualquier otro día. Ese día, desde el momento que se encontró con ese hombre, su vida cambió. Nunca más volvió a ser la misma. Como la mujer samaritana, cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia completamente cuando es un encuentro genuino. Nos transforma interiormente y lo podemos exteriorizar de muchas maneras, porque es un encuentro genuino. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. O sea, ve, dile a los demás y ven también a conocer acá. Eso nos enseña cuánto ella estaba siendo transformada. Pero muchas veces, quizás ella pudo haber preguntado, uno podría preguntarse, pero yo ahorita presentar este tema, pero mire, yo no soy pastor o pastora. Yo no soy estudiante de teología. Yo no soy maestra de Biblia o profesora de Biblia ni de religión. Entonces yo no. No, yo no. O si van a enviar a un misionero, no, yo no. No estoy preparada para eso, o no soy la persona indicada, o no tengo, quizás tengo tantas cosas en mi familia y tantos pendientes que atender que ni siquiera tengo que compartir con otros. Muchas cosas pueden venir a nuestra mente. Algunos quizás hasta podrían decir, yo no estoy suficientemente consagrado como para hacer algo así. Ponemos muchas excusas para poder impartir el evangelio y llevarlo a otras personas. Hay muchas formas de rehusarse a servir, a predicar, a llevar el evangelio. Algunas veces hasta decimos, no, Dios a mí no me ha llamado a cumplir ninguna misión, eso no es para mí. La historia de la mujer junto al pozo nos muestra que para dar a conocer las buenas nuevas hay 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta. 1, no necesitamos ser perfectos. 2, no necesitamos saberlo todo. Y 3, no necesitamos ir muy lejos. O sea que ahí donde usted está, como es, y con lo que puede hacer, con lo que tenga a su alcance, usted puede impartir el evangelio, compartir el evangelio con otras personas. Mencionamos número 1, no necesito ser perfecta para poder llevarle el evangelio a otros. ¿Ustedes creen que la mujer samaritana era perfecta? En lo más mínimo. De hecho, a la hora en que ella iba, era cuando no había nadie en el camino, porque ella no quería encontrarse con nadie. Seguro cuando Jesús, de acuerdo a las palabras y al diálogo que se ve en la historia, nos damos cuenta que su vida matrimonial no estaba realmente ella guardando la ley como se debía. Y la mayor evidencia de que había una necesidad de algo dentro de esta mujer era cuando ella dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed y no tenga que volver a venir aquí a sacarla. La mujer samaritana estaba viviendo en pecado. La culpa no dudo que la tenía, la hacía sentir mal. Su conciencia no la dejaba tranquila.
Y seguramente iba en momentos cuando nadie la veía. Caminaba, supongo yo, con una mirada un poco cabizbaja, sin tratar de mirar a los demás porque sabía que seguro recibiría miradas de reproche. Hacemos eso cuando sabemos que alguien está en pecado. Lo apuntamos y tratamos de mirarlo con esos ojos de justicia humana. Eso para ella era humillante. Día tras día seguramente ella había perdido su sentido incluso de existencia. Ahora lo que ella más deseaba era sentir paz. Tenía sed de amor, que seguro le hacía mucha falta. Ella tenía necesidad de libertad, de sentirse gozosa, feliz, libre. Pero no lo tenía. Sin embargo, ese era el momento en que había llegado a su vida todo lo que ella necesitaba. Si fuéramos a elegir a un misionero, a alguien, seguramente no elegiríamos a la mujer samaritana. Es la persona menos indicada para esta misión. Muchas veces escogemos a las personas que creemos que están de acuerdo a nuestros estándares cristianos de vida y no a aquellos que realmente necesitan tener un encuentro con Dios. Aquellos que necesitan, están sedientos de esa agua de vida. Ella comenzó a darse cuenta, a dar a conocer su experiencia, al darse cuenta que había tenido una transformación en su interior y lo que más quería era predicarlo al mundo entero y que los demás vinieran también acercándose a Jesús y tener un encuentro con Él. La gente con la que ella habló ni siquiera todavía conocía a Jesús, solo habían escuchado de ella quién era Jesús y muchos ya habían creído en Él. Hay una parte muy, muy linda que quiero leerles, una oración, una frase. Bueno, la vida de ella no era perfecta, pero cuando se encontró con el hombre perfecto, llegó a ser una mujer diferente. Les leo esta frase. En vez de que su vida imperfecta fuera una excusa, su vida imperfecta llegó a ser la sustancia misma de su mensaje. Mi pasado no define nunca mi presente. O sea que no necesitamos ser perfectos. Ese era el punto número 1. Vamos con el punto número 2. La mujer, ¿qué hizo también? ¿Sabía todo? Dice, seguramente no sabía ni de religión. Punto número 2. No necesitamos saberlo todo. ¿Cuánto creemos? A veces quizás decimos, ella tenía dudas incluso hablar de esto. En el versículo 25 menciona, cuando ella dice, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Tenía dudas, claro que sí las tenía. Estaba confusa de cómo quizás se debía adorar correctamente a Dios. Además de nuestra vida imperfecta como excusa para no alcanzar nuestro mundo con el Evangelio, la falta de conocimiento o habilidad es también una excusa. Por ejemplo, usted quizá puede decir o ha escuchado, quizás usted no lo ha dicho o lo ha escuchado, o ambas. No sé dar estudios bíblicos. Yo me acuerdo cuando mi papá mi papá es pastor, y cuando yo estaba en la universidad y salían los buses con los estudiantes de teología a dar estudios bíblicos, muchas veces fui con mi papá y me unía a algún grupo y acompañaba a las casas y me pedían que orara o que dirigiera un canto o la lectura de la Biblia, y lo disfruté mucho. Pero cuando ya en mi edad más adulta y en este tiempo alguien necesita un estudio bíblico y yo empezaba, ¿y qué tal si me pregunta algo y yo no sé? Que es lo más probable. Sentimos que siempre otros saben más que nosotros, y no lo dudo, pero quizás creemos que esto es una obra solo, un trabajo solo que le corresponde al pastor, quizás, o a la esposa del pastor, o a nuestros líderes, a nuestros ancianos. Pero en realidad esta obra nos corresponde a todos, no importa cuánto sea nuestro conocimiento, Dios quiere que vayamos. Algunas veces decimos, no, yo soy tímido, eso no, yo no puedo hablar con la gente, o yo no conozco bien la Biblia, por ejemplo. A mí me tocó, cuando ya los estudios bíblicos los tenía enfrente, a hacerle con ganas y poder presentar la Biblia, pero desde un inicio decirle a la persona, miren, voy a darle este estudio, pero ambos vamos a aprender juntos.
Y ahí he ido aprendiendo, a veces respondiendo estudios bíblicos, aprendo yo o recuerdo cosas o me doy cuenta de una lección nueva que quizás no la había aprendido bien anteriormente. Quizás estamos diciendo, no, yo soy muy viejo para estar en eso, soy muy vieja, o yo estoy muy joven. O no, todavía este no es mi momento. ¿Sabes qué? Lo que yo tengo apenas y tengo para mi familia como para poder ir y compartir también con otros. Yo no sé cómo explicar esos temas de la gracia, del santuario, del nuevo pacto que hemos tenido. A veces nos sentimos totalmente como que perdidos. Eso no es para mí, que lo haga el que sabe. Saben, hace un tiempito atrás, hace unas 2 semanas, me tocó dar un tema con una iglesia. Y mientras buscaba la historia de la Biblia en la que podría basar ese tema, ese sermón, pensé en la historia de Esdras. Trataba sobre cómo Dios toca los corazones y son movidos a la acción o a diferentes cosas, ¿no? Y me gustó, pero cuando fui y la vi, dije, en realidad no sé mucho sobre esta historia, yo no creo que yo esté capacitada para dar esto. Así que dije, mejor no. Voy a usar otra que sea más conocida y que me sea fácil poder hablar de ella. Pero pasó un día, 2 días, 3 días y la historia de Esdras venía continuamente a mi mente. Y yo decía, Señor, ¿por qué me sigues poniendo la historia de Esdras en mi mente? Yo no me siento capaz de hablar de la historia de Esdras. Así que no sabía qué hacer, lo puse en oración y dije, bueno, aquí voy. Llamé a mi papá, a mi mamá, los dos se sentaron ahí un momento y les dije, necesito saber sobre Esdras. Ayúdenme porque lo quiero usar para un sermón. O si tienen otras ideas de otras historias que tengan que ver con este tema, quisiera otras sugerencias. Y mi papá me dijo, la mejor historia que puedes usar para ese tema es la de Esdras. Es más, es la que calza con el tema. Me sentí presionada a aprender. Y lo disfruté mucho cuando mi mamá me dijo, mira, y pasó esto, y 2 semanas antes pasó esto otro. Y dije, wow, ni cuando hace tiempo habíamos estudiado este tema en la lección de escuela sabática lo había pensado, lo había analizado, no había aprendido esas lecciones que ahora de manera personal estaba encontrando. Y lo usé y aprendí, me puse a leer todo Esdras. De hecho, esa semana me gustó tanto la historia y ver cómo Dios mueve los corazones. Así que el conocimiento está en nuestra intención, cuánto quiero aprender. Pero lo importante, volviendo al tema de la mujer samaritana, es que no importa cuánto conocimiento tengas, es cuánto aplicas a tu vida el conocimiento que ya tienes. Está realmente haciendo una transformación en mí lo que ya sé, porque ¿de qué sirve seguir aprendiendo si no lo estoy aplicando a mi vida? Podemos aprender, pero también debemos aplicarlo a nuestra vida. Y es que cuando compartes con otros, siempre estás aprendiendo. Aprendemos más. Por eso el practicante, el que va a ser profesor y va y practica con los alumnos, hace sus prácticas, ¿verdad? En clases, aprende, se prepara para ser un profesor. Y el profesor con los años adquiere más conocimiento. No necesitamos saber todo acerca de Jesús. Lo único que necesitamos es hacer que los demás conozcan a Jesús. Vengan a ver, dice el versículo 29, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Sin duda alguna que esa mujer tenía un concepto, ellos tenían seguro un concepto muy grande de quién era el Cristo, porque cuando ella lo ve y se siente impresionada, inmediatamente hace esa pregunta, ¿será este el Cristo? Así que no necesitamos saberlo todo. Punto número 3, no necesitamos ser perfectos, no necesitamos saberlo todo. Y el tercer punto, no necesitamos ir muy lejos. El impacto del mensaje y la presencia de Jesús hicieron que la mujer samaritana dejara todo a los pies de Jesús. De hecho, esto me impresionó mucho y más adelante se los voy a comentar por qué. Porque ella dejó su cántaro con agua, había venido para eso y lo termina dejando ahí. Lo dejó, ¿y por qué? Porque salió corriendo a llamar a las personas y no salió porque tenía miedo. Salió corriendo porque era tan grande su emoción que ella dijo, yo necesito ir a decirle esto a todas las personas. Es que la gente tiene que saber lo que yo estoy sintiendo, lo tienen que sentir otros. Salió corriendo, ¿saben hacia dónde? Hacia la libertad.
ya ella seguro no sentía que nada la oprimía. Cuando yo trato de imaginar ese momento, seguro sentía el aire fresco, sentía en su rostro, en su pelo, en su cabello. Seguro sus pasos ya no eran los mismos, sus ojos brillaban, ya no eran aquellos ojos tristes. Sin duda alguna el cambio de esa mujer fue total, fue radical. Dio a conocer, y primero ella fue a su casa, su familia, y después a otros, a los vecinos, al vecindario, a la comunidad, y les habló a todos de Jesús. Al final ella dio testimonio a la ciudad entera. La mayor preocupación de la mujer samaritana era traer a la gente a Jesús. La gran preocupación que tenían los discípulos no era esa, era en sí traerle pan a Jesús. Y Jesús siendo el pan de vida. ¿Qué haces tú cuando compras algo? ¿Por qué esta mujer sentía tanta emoción cuando usted compra, si ha logrado ya comprar una casa, ha logrado comprar un carro, o quizás una computadora, un celular? Quizás ha comprado incluso un vestido, unos zapatos, un bolso. Usted quiere que los demás lo vean, porque nos agrada mucho tener cosas nuevas, cosas buenas. Nos gusta que otros lo sepan muchas veces también. Entonces, si usted se va, y una manera muy fácil de distinguir todo esto es, váyase un momento a Facebook. El Facebook está lleno de logros de manera personal o logros de manera familiar. Y no solo es de cosas materiales, también usted va a ver fotos de graduaciones, del éxito por esto, de viajes, de cosas que han adquirido, conocimiento, títulos académicos. Y hay algo muy lindo a veces también de bautismos. Cuando alguien se bautiza, un padre, una madre, cuando ve a sus hijos ir a las aguas bautismales y siente aquella emoción tan grande, que por cierto, esta semana yo tengo un recordatorio en mi celular cuando mi hijo mayor se bautizó y hoy cumple 5 años de haberse bautizado. Así que aunque ya tiene 13 años, para mí tiene 5 de haber vuelto a nacer. Y gracias a Dios por eso nos sentimos muy orgullosos por los logros. Los queremos contar, queremos que otros sepan de eso. A los padres nos encantan los logros de nuestros hijos. Esta mujer estaba gozosa, tenía que contarlo a todo el mundo, tenía que decirlo. Era demasiada la emoción que tenía por dentro como para dejársela guardada. Salieron del pueblo, dice el versículo 30 y 31. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Los discípulos lo que menos estaban era en la conquista de almas en ese momento. Aquí era la mujer la que estaba haciendo el trabajo que Dios quería que hicieran. El mayor centro de influencia en nuestra vida, de cada uno de nosotros, es nuestra familia en primer lugar y nuestro vecindario. Nuestra comunidad, que tanto los conocemos. Les hemos enseñado ya algún libro. Aquí a veces llevamos un pedazo de pastel y un librito, el Camino a Cristo. A veces llevamos donde el otro y hay una revistita. Y aprovechar cada momento es una oportunidad. Y la forma en cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, qué música escuchamos, qué transmitimos a otros. ¿Transmitimos paz? Todo lo que hacemos somos un testimonio, somos la mejor predicación, nuestra conducta, lo que hacemos, cómo nos conducimos. Así los demás pueden ver que realmente si yo he tenido una transformación, ellos también la pueden tener. ¿Qué es eso? ¿Cuántos vecinos han dicho? Yo por ahí sé de un testimonio grandioso que algún día me encantaría contárselos. Una familia, solo porque escuchaban todo al lado de la iglesia. Se ponían a la ventana para escuchar qué está pasando y es una historia muy impresionante, pero si sigo voy a terminarla contando toda. Muchas personas se bautizaron gracias al testimonio de una iglesia. Así que cante con ganas, viva la vida plena en Cristo. Hágale a otros sentir que cuando tienes un encuentro con Jesús es genuino porque te cambia totalmente. Nunca nos sintamos avergonzados de la verdad que conocemos. ¿Sabe? Decía que no necesitamos ir muy lejos, ¿verdad? Para poder predicar el evangelio. Nosotros nos hemos propuesto no tener pena.
dejar la pena totalmente a un lado. Así que ahora a los mendigos, comentaba hace poco en un tema, a los mendigos alrededor de nuestra casa, les hemos preguntado, ¿quieres recibir estudios bíblicos? Y les hemos dado los estudios bíblicos por teléfono, por fotos. Algunos han venido acá con su familia. Ha sido una experiencia muy bella tener un sábado culto con hermanos de la iglesia en nuestra casa y con ellos también. Hay uno que hemos hecho amistad muy cercana con él en el semáforo que está más cerca a casa. Y él ya terminó sus estudios bíblicos, su esposa, sus hijos, su cuñada, su compañero de habitación también, porque ellos viven lejos, la familia, entonces él vive con otros compañeros. Y también hasta el jardinero de la vecina lo hemos evangelizado. Pero miren, toda esta vida, esto se empieza a sentir hasta que usted dice, no me va a dar pena preguntar. Háblele a otros de Jesús, están sedientos. Saben, una vez mi esposo tiene varios años de haber iniciado unos devocionales que se llaman Semilla para la Vida. Al inicio se llamaban Devotional Nugget, como decir pepita de oro. Y después se le cambió, lo cambiamos a Seed for Life, Semilla para la Vida. Todas las mañanas él manda ese devocional y tiene muchos años, unos 9, 10 años de estarlo haciendo. Pero cuando yo lo conocí y él me lo mandó por primera vez, yo lo leí un poquito y vi que eran cortitos. Lo leí rapidito, después el segundo día le di otra leída y así. Después me di cuenta y dije, bueno, pero esto es una cápsula, es una esencia en realidad, porque es un versículo, un texto del espíritu de profecía y una cita o un pensamiento de algún escritor. Y lo vi tan bonito, todo es muy corto, muy breve. Y en sí es muy cortito en general, relacionado a un solo tema. Me gustó mucho y dije, bueno, voy a compartir con mi familia. Se lo mandé a 4 miembros de la familia y después de eso dije, voy a compartirlo con otro más y con otro más. Y después dije, bueno, ¿y por qué no con los de WhatsApp? Empecé uno por uno, desde casa, ¿verdad? En ningún momento he salido. Empecé a preguntarle a mis contactos, ¿te gustaría recibir este devocional? Y le mandaba un ejemplo. Y por supuesto, le mandaba siempre de ejemplo el más cortito, porque en esta vida todo lo queremos corto, rápido. Y más la palabra de Dios, a veces la queremos así, chiquitita y rápido. Pero mandaba ese cortito y casi todos aceptan. Son muy pocos los que quedan en silencio porque tal vez les es difícil decir que no. Pero hemos trabajado así. Empecé a hacer unas listas de difusión por WhatsApp y lo enviaba por ahí. Después, como mi esposo los hace en inglés, yo los traducí al español y hice 2 listas, una en inglés, otra en español y fui agregando más. De repente ya tenía 40, 50, 60, 80 y dije, me voy a ir al Facebook. Uno por uno, de la A a la B, los amigos en la C, los amigos con D, y a cada uno le iba preguntando, ¿te gustaría recibir? La mayoría aceptó. Llegué hasta como la H, la I y no pude continuar más, porque ya no me quedó más chance. Decidimos empezar un ministerio que se llama Frontier of Hope Ministry, que significa Ministerio Frontera de Esperanza en español, está en inglés. Y ahí abrimos algunos links, enlaces para grupos en WhatsApp, donde solo se comparte el devocional. Y esto hizo que poco a poco fuera aumentando. A los 6, 7 meses de haber ya iniciado con el ministerio formalmente, ahora cada mañana el devocional se va a unas 800 personas. Él me lo mandó a mí y él se lo manda a muchos más, a sus listas de difusión, pero me lo mandó a mí, yo se lo mandé a 4, a 20, a 60 y ahora lo enviamos de esta casa, salen alrededor de 800 devocionales, digámoslo así, cada mañana. Y de ahí va la cadena de bendición. Ahí hay profesores de colegios, directores de nuestras instituciones, lo comparten con su personal docente. Tenemos pastores que lo comparten con sus hermanos de iglesia, otros con sus miembros de junta en sus grupos. A veces nos mandan screenshots de una captura de pantalla donde nos muestran, mira, aquí están los devocionales, y eso nos anima, pero nos animamos unos a otros. ¿Salí en algún momento de casa? No. ¿Tuve que ir a algún lado para hacer un trámite? No. Lo único que hay que hacer es dedicarle tiempo, proponernos algo y dedicarse a la tarea, porque esto es
todos los días. Es un compromiso ante Dios, no es ante nadie, es ante Dios que adquirimos ese compromiso y Dios nos bendice de manera abundante. Así que salga adelante, no tiene que ir muy lejos. La gente está deseosa de recibir la palabra de Dios y recibimos testimonios muy lindos. Hay personas que se han bautizado a través del estudio de los devocionales o que quieren indagar más en algún tema. Otros han vuelto a la iglesia. Hace unos 3 meses, una amiga me escribió. Yo la vi en Facebook y cuando vi su perfil yo dije, no, yo a ella mejor no le pregunto porque fijo no va a querer. Porque a veces creemos que quien va a recibir lo espiritual es solo quien está bien con Dios. Pero es que el que más lo necesita es ese, el que nos da la impresión de que quizás no lo va a recibir. Y es quien más está necesitando, está sediento de esa verdad de Jesús en su vida. Yo le escribí a ella un mensaje. Habíamos sido amigas, compañeras, hacía muchos años atrás. Se fue de la iglesia, sus padres también. Sus padres fueron obreros en la iglesia y tristemente todos se fueron saliendo uno por uno. Decidí enviarle el mensaje y le dije, ¿te gustaría recibirlo? Sí, Ligi, me dijo, está bien, envíamelos a mi WhatsApp. Y se lo mandé. Después de unos 2 meses me dijo, no sabes lo que estoy viviendo por dentro. Es algo que me está transformando, Ligi. Yo estoy volviendo a Jesús. Yo no sé qué está pasando dentro de mí. Ya no me siento la misma. Yo necesito volver a Jesús. Y me lo dijo entrecortada su voz en una llamada y yo podía sentir sus lágrimas sin verla. Y yo estaba igual, con un nudo en la garganta. Terminé la llamada, oramos con mi esposo y cada vez que recibimos un testimonio, no podemos evitar unas cuantas lágrimas y agradecerle al Señor por la obra que juntos realizamos. No es mía, no es de mi esposo, no es de quien lo envió, no es del director del programa. Juntos hacemos la obra para la que el Señor nos ha llamado. Pero tenemos que permitirle a Jesús este pensamiento. A Jesús que use nuestra vida transformada para transformar la vida de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. El versículo 39 nos dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer, lo que comentábamos hace un ratito. Muchos samaritanos, no necesitamos ir lejos para poder predicarle a otros del amor de Dios, de Jesús. Hemos aprendido entonces que no necesitamos ser perfectos, que no necesitamos saberlo todo y que tampoco necesitamos ir muy lejos. O sea, puedes hacerlo donde estás, con lo que eres, con lo que tienes. Invita a otros a venir a Jesús, pero ahora vimos 3 puntos, ahora vamos a ver otros 3. ¿De qué manera vas a ir? 1. Establezcamos prioridades. El impacto que tuvo esta mujer después que vio a Jesús, sin duda alguna, ya no eran sus prioridades las que prevalecían, ahora eran las prioridades de Jesús. Desde ese día sus prioridades cambiaron. Ya ni siquiera se preocupó por el cántaro con agua y decir, esto necesito ir a terminar mis tareas o necesito ir a terminar el almuerzo en casa o hacer los quehaceres. El cántaro de agua abandonado es un poderoso símbolo externo de lo que ocurrió internamente en el corazón de la mujer. Cuando dejamos nuestras cargas a los pies de Jesús, nuestra lista de prioridades cambia de llevar nuestras cargas a llevar las buenas nuevas. La mujer adoptó la lista de prioridades de Jesús. La salvación de almas era más importante que cualquier otra cosa. Eso era lo que ahora llenaba su vida, lo que la hacía feliz, contarle a otros de Jesús. Y la siguiente, punto número 2, para dar nuestro testimonio es importante también predicar la verdad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Cuando ella dijo, me ha dicho todo lo que he hecho, era porque ella estaba convencida que había sido perdonada. Ya no temía decir, ¿qué he hecho? Era una mujer pecadora. Ahora estaba convencida de una transformación y todos podían notarlo, sin duda alguna. Yo me imagino todos diciendo, wow, ¿viste lo que pasó con esa mujer? En nuestras palabras ahora, ya notaste, te diste cuenta, ya supiste, ven a verla.
escúchala. Era otra mujer la que ahora ellos tenían enfrente. Al ofrecerle el agua de vida, Jesús le estaba ofreciendo su gracia. La misma gracia que le ofreció a ella, que te ofrece hoy a ti y que me ofrece a mí. Y esa misma gracia debemos vivir de tal forma nuestro testimonio que otros también sepan que existe la gracia, que Dios está dispuesto a darle de su gracia a cada uno de ellos. No hay forma de negar el poder de una vida tocada por la gracia de Cristo. Cuando tu vida es transformada, otros también son transformados por el poder que tiene Jesús de transformar corazones, vidas. Mire, esta cita me tocó mucho y lo hablamos esta semana aquí en casa. Cuando una persona es evangelizada, esa persona se convierte en evangelizadora. Quiere decir esto en pocas palabras que si usted no está evangelizando en este momento, usted todavía no ha sido evangelizado. Si yo no estoy evangelizando ahora, quiere decir que yo todavía no he tenido ese encuentro con Jesús, que no tengo tanta alegría de correr a contarle a otros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hemos tenido ya un encuentro con Jesús? Que estamos deseando ir a decirles a otros de cualquier manera, con lo que sabemos, estando aún en casa. Ven a conocer al Salvador, ven a ver al Salvador de este mundo. Y número 3, necesitamos enfocar nuestra vista, nuestros ojos, nuestra atención en Jesús. La mujer samaritana dijo, ella primero no dijo, acabo de tener una experiencia, la más increíble de mi vida, y fíjense que me ha pasado esto, y les voy a contar, yo no sé qué está pasando. No, ella solo dijo, vengan a ver a este hombre. Le estás diciendo tú a tus vecinos, vengan a ver conmigo, vengan a conocer al Salvador. ¿De qué manera les estás presentando a Jesús a otros? ¿Es la envoltura del evangelio que presentas atractiva para los demás? Es agradable, los cultos son alegres, los cantos son alegres, vivimos lo que cantamos, vivimos lo que leemos. Nosotros mismos, voy a leerles esto, tenemos que ver a Jesús y enfocar nuestra atención en su palabra antes de pedirle a otros que vengan a verlo a Él. Tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿De qué sirve estar leyendo? Como decíamos antes, estar leyendo y aprendiendo si realmente no lo estamos aplicando a nuestra vida. Leo un texto del Espíritu de Profecía en el libro Dios nos cuida, un devocional. Muchos anhelan crecer en la gracia, oran al respecto y se sorprenden de que sus oraciones no reciben respuesta. El Señor les ha encomendado una obra que les ayudará a crecer. ¿De qué vale orar cuando hay que efectuar cierta obra? El crecimiento espiritual depende del hecho de que transmitamos a los demás la luz que Dios nos ha dado a nosotros. Y empléalo en acudir a la familia, a la iglesia, al vecindario. Dice el Espíritu de Profecía en el libro El deseado de todas las gentes sobre la historia de la mujer samaritana. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Yo no había leído esta parte. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador, pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a los compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. El que recibe, da. Yo me vuelvo un dador cuando recibo. Yo recibo, yo doy. Yo recibo luz, yo puedo dar luz. Por la luz de Cristo. Todos podemos hacer algo si ocupamos la posición que Dios desea que ocupemos. Esto está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Si os sentáis a lamentaros diciendo, a duras penas puedo sostener a mi familia, nunca haréis nada. Pero si decís, haré algo por la verdad, la haré progresar, haré lo que pueda, entonces Dios abrirá el camino para que podáis hacer algo. Debemos invertir, ahí sigue el texto, dice que debemos invertir en la causa para que nos sintamos parte de ella. Parte de nuestro presupuesto debe ser ayudar en la evangelización de almas.
ayudar a nuestra iglesia. Este no es trabajo del pastor, es trabajo de todos nosotros. Es trabajo de todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús. Yo iré a alcanzar al mundo. Les podría comentar la historia de esta niña. Seguro muchos de ustedes la han escuchado. Andresa Barragana, una niña de Brasil que a sus 10, 12, 13 años, después de ser bautizada, ella trajo a su madre a los pies de Jesús y trajo a muchos niños, instruyó a otros para que hicieran lo mismo. Tenía una semana misionera, cada semana sus días eran misioneros, en hogares de ancianos, en una cosa, en otra, en traer personas a su casa, en hacer cultos, en oración, grupos de oración, de intercesión. Y lastimosamente Andresa falleció en un accidente mientras iba hacia la iglesia a predicar. Pero antes que ella falleciera ese sábado, más de 100 personas ya habían entregado su vida a Jesús. Una niña a los 14 años ya había traído 100 personas a la iglesia. Y es que miren, el cielo, dice el Espíritu de Profecía, que no habrá una corona sin estrellas. Ese es un sermón completo. En el cielo no habrá corona sin estrellas. Y dice que cada estrella es un alma que hemos traído a los pies de Jesús. No tendremos corona sin estrellas, o sea, no habrá corona para nosotros. Si no nos proponemos realmente traer a las almas a los pies de Jesús, podemos hacer una diferencia. ¿Cuántas mujeres han hecho una diferencia en el mundo? Mujeres, hombres, transformar nuestro hogar, nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestro país, transformar lo que está alrededor porque hemos sido transformados por Jesús. Quiero hoy terminar con una oración que escribí como un resumen de lo que este tema significa. Y dice lo siguiente. Esta la escribí para Ministerio de la Mujer y hoy la comparto con ustedes como parte del tema para finalizar. Querido Señor, cuando otros necesiten saber de tu amor, úsame aún en mi imperfección. Cuando otros deseen escuchar sobre tus promesas seguras, usa mis labios aún cuando no lo sé todo. Cuando mis vecinos o amigos tengan dudas sobre quién eres tú, ayúdame a estar dispuesta a caminar con ellos una milla extra. Cuando tengo que tomar decisiones sobre dónde, cuándo y cómo, dame la sabiduría para establecer prioridades. Cuando tenga la oportunidad de presentar a Cristo a otros, ayúdame a hacer un buen testimonio. Quiero hacer una diferencia en el mundo, ayúdame a poner mis ojos en ti. El versículo, cuéntale a todos lo que Él ha hecho y cuán maravilloso Él es. Isaías 12:4. Que Dios te bendiga. Ven a ver al Salvador del mundo.